Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el martes de la tercera semana del tiempo de Cuaresma y estamos observando el Evangelio de Mateo. Mateo, testigo fiel, ocular de nuestro Señor Jesucristo, escribe su Evangelio en arameo, llamado el Evangelio de la razón, las causas justas, para que ustedes y yo sigamos el camino de Jesús a través de nuestra lógica, nuestra razón. Bueno, Mateo pues copia este acontecimiento, esta parábola, que es lenguaje cairótico, antes en o después de Cristo, que sucedió esta parábola. Puede ser antes en o después de Cristo, bueno, eso no interesa, pero de que sucedió, y que lo que esta persona hablaba era la deuda que tenía tan grande, era millonada, como decir en el lenguaje arameo, una millonada, pero que al mismo tiempo la otra persona era una minucia que le debía, era como 100 días de salario, no le debía nada con respecto a lo que él le debía. Acordémonos que el lenguaje de Jesús era arameo galileo, de esa dialéctica galilea, que en su familia oraban el hebreo como buen judío, observante de la Torá, y que entonces sencillamente al exponer esta parábola, que sucedió tal cual fue, pues Mateo nos acerca de una forma bastante compleja, que nos dificulta buscar el sentido literal de la traducción con respecto a lo que vamos a ver. ¿No debiste tú haber tenido compasión con tu compañero? Versículo 33a, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos dificulta por una acción aramaica propia del siglo I, anterior al siglo I, gen hanana. Aquí como dice el texto en arameo Mateo, pero han hanana. O sea, nos pone una complejidad. Clemente de Alejandría, Papa Clemente, también Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Justino Mártir, Irineo de León, todos esos grandes padres de la iglesia, doctores de la iglesia, pues se atreven a formular de acuerdo también la iglesia primitiva, en especial Ignacio de Antioquía y Irineo de León, Justino Mártir, que durante la iglesia primitiva había pues obviamente la cuestión de la gracia y el pecado, que interrumpía la comunión con la Santa Iglesia, es decir, se interrumpía la comunión de forma eclesial. Pero ellos iban un poco más allá, y gracias a Cipriano de Cartago sobre el siglo III se hablaba de lo que llama la famosa exhomologésis, o exhomologésis, como se quiera decirlo, que es la imposición, digamos, con respecto a las obras de caridad que tenían que hacer los penitentes para alcanzar su perdón, y que solamente era reservado al obispo o a los presbíteros con imposición de manos para el perdón. Ya eso después fue desarrollándose, y pues obviamente se formuló gracias a la cuestión neumatológica el famoso Pax Cuneo Ecclesiam, o sea, la paz. Puede decir, usted siendo pecador obviamente reconocía sus pecados y volvía a la paz con la iglesia, cosa que usted no podía hacer contrariamente durante la iglesia primitiva. Solamente se podía confesar una sola vez en su vida, así como el bautismo, una sola vez en su vida. Bueno, pero al mismo tiempo eso fue desarrollándose gracias obviamente a unos desarrollos del sacramento de la penitencia, gracias a la parte irlandesa y a la parte anglosajona. Obviamente pues también sobre el canon 32, que se discute algunas cosas en el del Sínodo de Elvira, pues Cipriano, algunas cosas, digamos, la comunión, la parte de los pecados y la excomunión, que después pues Duns Scotus vino a desarrollar, con también obviamente el famoso Pseudo Agustín, con de veras falsa penitencia. Pero bueno, lo que sí me interesa llegar es lo que llama el Votum Sacramenti, y al mismo tiempo lo que habla Hugo de San Víctor, Reatus Pena, Reatus Culpa, y obviamente lo que llama Ex Atrio Fit Contribus, pero que al mismo tiempo se basa en lo que llama Instrumentaliter. Digo, esto no es una clase ni de dogmática ni de mariología, sencillamente es una reflexión a la luz del texto bíblico con respecto al magisterio de la iglesia. ¿Por qué me interesa llegar aquí? Porque gracias a la formulación de ellos se habla de famoso penitencia Dei absoluta y también penitencia Dei ordinata, es decir, los ministros que durante un tiempo después Lutero cogió esas cuestiones que venía a la iglesia y que la iglesia sancionó para darle entonces paso a lo que llama la pura teología, o el desarrollo de la pura teología, que supuestamente que usted podía, durante unos siglos sí hubo la oportunidad de usted confesarse con laicos, y la iglesia oriental vio la necesidad de que los monjes fueran los que portaran la absolución de los pecados. Bueno,
que después Lutero vino con esa reforma e hizo un zaperoco de cosas, me hecho una cuestión que desordenó todo, supuestamente basándose él siendo como sacerdote, entonces teniendo la autoridad para desarrollar un cúmulo de cosas que son mentira y que por el contrario ponen en riesgo la salvación de las almas, y por eso la iglesia lo sanciona. Gracias a Santo Tomás de Aquino, siglos antes, San Agustín también, vuelvo y digo, Cipriano de Cartago, pues se hace lo que llama esa famosa penitencia de absoluta y penitencia de ordenata, que tiene que ver con el sacramento directamente de la penitencia. Por eso la iglesia, en cuanto a este aspecto de este versículo, sentencia lo que es la acción penitencial y que no hay ningún pecado que no pueda ser perdonado. Solamente hay condiciones categóricas, que hace parte de ese instrumentaliter, que obviamente se llama conatricción derivada del temor, en teología dogmática, que impiden al penitente llegar a la confesión, es decir, satisfacer su confesión. Y una de esas cosas también pues, es la cuestión de conciencia, que hoy en día se ve mucho. Bueno, hoy en día la mayoría de gente dice no tener pecado, y bueno, eso es lo peor que puede pasar. Pero para poder entonces entender ese desarrollo, y vuelvo y digo, la complejidad que tiene Mateo, Hangenanana, traducir ese Hangenanana está queriendo decir, de acuerdo a un atributo, está diciendo un atributo que no hace parte del individuo, sino un atributo que está de acuerdo a, o ligado a. Ese Hangenanana, de acuerdo con algunas investigaciones exegéticas, más profundas de investigación, de análisis científico-teológico, pues han llegado a derivar este Hangenanana que está supeditado a. Es decir, es una acción de un atributo que está supeditado a, primeramente a Dios, de acuerdo a su misericordia, y segundo a un ministro ordenado que es el sacerdote. Por eso precisamente la Iglesia Católica da la potestad al sacerdote de poder perdonar los pecados. Y si vamos un poco más allá con el que está hablando Mateo, Hangenanana, está queriendo entonces decir también que ese Hangenanana quiere decir el corazón del ser humano tiene que ser el corazón de Dios. El corazón del ser humano tiene que ser el corazón de Dios, sino que la partícula Han, que está también hablando ahí Mateo, quiere decir que está supeditado para que entonces usted pueda parecerse al corazón de Dios, está supeditado a un ministro ordenado que es el sacerdote, pero que al mismo tiempo su corazón tiene que ser el corazón de Dios, que pida, obviamente, ofrece el perdón, pero que también usted perdona también. Y pues se confiesa, obviamente. Ahora, el problema está, ya para finalizar esta reflexión, el problema está en que ustedes y yo somos orgullosos. El problema está en que ustedes y yo somos soberbios. El problema está en que ustedes y yo no queremos tener conciencia de pecado. Entonces, como no tenemos que tener conciencia de pecado, nuestro corazón no se parece al corazón de Dios. Dios, el Padre Dios, para salvarnos envió a su Hijo sin pecado alguno. Y más aún lo que voy a decir, así usted puede hacer una hoguera, rasgarse la vestidura, botarse. La acción sacramental de la penitencia es mediante el influjo del Espíritu Santo, para alcanzar su plenitud en Cristo, de forma que usted logre parecerse a su modelo, Cristo, en María. Unos dirán, ¡oh, qué mentira! No lo digo yo, lo dice el magisterio. Bueno, en fin, no me interesa entrar en discusiones, no me interesa formar problemas. Simplemente, sencillamente, está hablando a la luz del magisterio de la Iglesia, a la luz de la tradición. De forma que gracias a lo que llama la neumatología, en cuanto a la parte de la penitencia, la sacramentología, podemos observar lo que dice Mateo. Ya, sencillamente dice Mateo: nuestro corazón tiene que ser parecido al corazón de Dios y al mismo tiempo supeditado a, para que entonces la gracia actúe, para que entonces supeditado a eso, nuestro corazón se parezca al corazón de Dios, de forma que cuando el sacerdote usted lo confiese, usted hace un buen acto de contrición, un acto penitencial, pues usted se renueva en Cristo, en María. Dirán, bueno, en fin. Dios los bendiga. Indispensable, Santo Eucaristía, Santo Rosario, Hojita Santísimo, Hora de Caridad y Confesión, Santo de la Crucis. Preguntémonos, hoy para finalizar,
¿Nuestro corazón se parece al corazón de Dios? Cada uno de ustedes tiene la respuesta. María Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror del demonio, ruega por nosotros. Feliz día, que se muy bien.